Sin embargo, hay testimonios, yo tengo y recojo un testimonio de Giovanni Gennari. Él lo publicó en el año 87, yo estaba hablando con él también sobre el hecho de la autopsia, que según Giovanni Gennari fue profesor del seminario diocesano de Roma, conocía a Juan Pablo I, estaba en contacto íntimo con don Germano Pátaro, que era el consejero teológico que se había llevado Juan Pablo I de Venecia a Roma, estaba bien informado. Y además me dijo que el hecho de la autopsia él lo sabe porque un benedictino, no me dijo el nombre, que trabajaba en la Secretaría de Estado, le llamó aquella misma mañana y le dijo, lo que le dijo es que se había hecho la autopsia y que por la autopsia se sabía que había muerto Juan Pablo I por la dosis, la ingestión de una dosis fortísima de un vasodilatador. Él decía, el testimonio llegaba así, recetado por teléfono por su médico personal de Venecia. Ahí yo entré en el tema y le dije que el testimonio aceptaba el testimonio de la autopsia, pero lo que no me podía creer es que su médico personal, Antonio D'Arros, le hubiera recetado un medicamento contraindicado a la baja tensión del Papa, es una bomba para su Papa Luciani. Pero quien lo tenía que desmentir era el propio doctor D'Arros, que llevaba 15 años de silencio. Y a propósito de todo esto, salió en el año 93, en septiembre, octubre del 93, salió un artículo, estaba puesto ya en el disparadero el doctor Antonio D'Arros, tuvo que romper su silencio para decir fundamentalmente dos cosas: que Juan Pablo I estaba bien de salud y que él no recetó nada aquella noche. Por tanto, si existe un medicamento, una medicación, un medicamento contraindicado a su tensión baja, que ha producido la muerte de Juan Pablo I, eso es una acción criminal y eso se lo ha facilitado otro, pero no el doctor. Otro que sigue en la sombra. Exacto. Jesús, una cosa importante, el Papa muerto en sus aposentos con unos papeles en las manos donde había un montón de cambios importantísimos. ¿Se sabe algo de esa documentación? ¿Desapareció? Muy interesante la cuestión, porque una cosa es que el cadáver tenga en la mano unos papeles que el consejero teológico dice que son los cambios que pensaba hacer, pero la cuestión es de qué cambios se trataba. Y esto, hay un testimonio de la llamada misteriosamente persona de Roma, que según es un testimonio que llega a la fuente veneciana, representada por un amigo de Juan Pablo I y también mío personal, Camilo Basotto. Recibió un día, curiosamente, un día de Pentecostés, llevaba la fecha un día de Pentecostés, se ve que el Espíritu ahí removió los cimientos de la personalidad de este cardenal, porque se trata de un cardenal, escribió un informe que reproducía la conversación que había tenido con Juan Pablo I, la misma conversación que había tenido con Villot, con el cardenal Villot, y que lo enviaba firmado, pero para que se publicara sin firma, porque el puesto que tenía no se lo permitía de momento. Este cardenal, según todos los... Yo he estado en contacto con él y se lo he planteado a él, y incluso tengo diversas tarjetas de felicitación de Navidad cuando yo le digo: aquí pensamos que la persona de Roma es usted. Y ahí, en este informe de la persona de Roma, para nosotros, el cardenal Pironio, argentino, había tomado decisiones tan importantes, lo que tenía el Papa en las manos lo dice esta persona de Roma, este cardenal, decisiones tan importantes como la reforma de la curia romana, por ejemplo, las decisiones de publicar diversas encíclicas importantes sobre la pobreza en la Iglesia, sobre la mujer,
en la Iglesia, sobre la colegialidad de los obispos, temas importantes a tratar. Y en lo que estaba en contra sí. Y lo más importante de todo, la reforma del IOR, del Instituto para Obras de Religión, que es el llamado Banco Vaticano, la reforma del IOR, y la destitución de Marcinkus, el presidente del IOR, porque si no, justamente para hacer una profunda reforma de las finanzas vaticanas y tomar, por tanto, la decisión de terminar con los negocios vaticanos y con la relación del Vaticano con el Banco Ambrosiano. Y ahí hay que buscar, justamente todo esto se ha ocultado, hay que buscar la causa de los móviles, de la muerte provocada de Juan Pablo I. Y otra decisión también que está atestiguada por la persona de Roma, el cardenal Pironio, hacer frente, delante de todos, hacer frente a la masonería y a la mafia. La famosa todo lista este de los paquete de decisiones eran arriesgadas, importantes y peligrosas. Llegados a este punto, si me permitís, nos gustaría también escuchar y ver otras opiniones. Porque desde luego Jesús López Sáez, lo estamos viendo, es un valiente, ha escrito sus libros con una profusa documentación que yo creo que supera cualquier novela, porque esto es historia, esto es real. Cada uno que opine lo que quiera. Precisamente teníamos también la opinión destacada del padre José Francisco Guijarro, para intentar saber también qué opinaron otras áreas de la Iglesia. A mí me resulta muy difícil pensar que falleciera como resultado de una conspiración si efectivamente tenía una situación de enfermedad crónica que podía producir una crisis en cualquier momento, o hubiera podido durar 12 o 15 años más. Que eso pues también habría que preguntárselo al médico que le trataba día a día en Venecia. Es muy difícil un envenenamiento en lo que es el Palacio Apostólico, con la distribución de las habitaciones y con todo esto. Se ha especulado mucho, evidentemente. Tiene mucho más morbo pensar en un papa asesinado que en un papa muerto de muerte natural. Quedan tiempo para dos preguntas que darían, imagino, en los espectadores miles de preguntas. Quizá un día podamos volver a abordarlas. Jesús, ejecutores. ¿Hay sospechas? ¿Se puede decir algo? Imagino que es un tema ya, si cabe, todavía más espinoso, pero alguien tuvo que hacer esto, ¿no? Es más difícil el llegar al quién ha hecho todo esto, aunque todos los datos apuntan a la logia masónica Propaganda II, que en el año 92, cuando se hizo el juicio del Banco Ambrosiano, precisamente la cúpula de la logia masónica Propaganda II, la PIDUE, pues han terminado en ese juicio los Licciolelli, Umberto Ortolani, Roberto Calvi, gente de la dictadura argentina. Pues es decir, todos terminaron, bueno, Roberto Calvi había muerto en el año 82 colgado de un puente de Londres, pero en el juicio la cúpula de la logia Propaganda II, es decir, se les ha condenado con muchos años de cárcel justamente por colaboración en la quiebra fraudulenta del Ambrosiano. Es decir, detrás del Ambrosiano estaba la logia Propaganda II. Yo creo que detrás de este misterio, otro misterio mayor. Hay que buscar por ahí, por esa pista de tipo económico, pero también de tipo masónico, la logia masónica Propaganda II. Por tanto, cuando Juan Pablo I habla de decisiones, de afrontar, incluso delante de todos, a la masonería y a la mafia, está apuntando por aquí. La masonería y también la mafia, es decir, ese es otro capítulo. Porque detrás de estos banqueros de Dios, estos banqueros que han dirigido, han sido asesores de las finanzas vaticanas, como Michele Sindona, del que antes ha hablado Eric Fratini, Michele Sindona, o por ejemplo Roberto Calvi, que es el que le sucedió. Estos tenían la particularidad, tenían una triple cara,
eran banqueros del Papa, banqueros de la logia, Propaganda 2, y banqueros de la mafia. Y claro, esta triple dimensión es explosiva. No es extraño que haya habido tiros y otras cosas, ¿no? Que haya habido varios asesinatos de diverso tipo, etcétera. La mezcla es explosiva. Todas esas reformas, esos documentos, esas ideas, ese cambio, ¿se quedó en nada con la muerte de Juan Pablo I? Se quedó absolutamente en nada. Todos los documentos relacionados con la muerte de Juan Pablo I fueron decretados como secreto pontificio